Muy buenas noches, muy buenos días, muy bienvenidos a todos nuestros magos, nuestros despiertos. Hoy vamos rápido a un códice revelado, que es esto lo que nos trae a la importancia de la palabra, también la evolución del símbolo, porque no podemos separar una cosa de la otra. Fíjense si vieron Doctor Strange. Lo primero que le muestra eternidad es que la materia no está desligada del pensamiento, es una misma cosa. O sea, somos todos un fractal. Y eso es cierto, pasa que claro, si uno se pierde y no tiene por ahí un mapa, se complica bastante. Pero bueno, en el podcast anterior hablé sobre el astral, hablé sobre los sueños lúcidos. Entonces ahora vamos a hablar sobre la importancia de la palabra. Que claro, mi casa, que es 100% egipcia, tiene un inventario de eso, porque lo gracioso del idioma egipcio es que más allá de que sean ideogramas, todos los jeroglíficos son reconocibles en cualquier parte del mundo. En cualquier parte. Y esto lo he hablado en podcast con mi pareja. Un ojo es un ojo, un halcón es un halcón, una hoja de papiro es una hoja de papiro, un trono es un trono, una boca es una boca. ¿Y por qué la importancia de la palabra? ¿Por qué? Porque bueno, me encanta preguntarle a mis amigos, que dicho sea de paso, son muy pocos, porque no tengo muchos amigos, pero siempre me gusta preguntar qué pasaría si cada palabra que sale de tu boca se materializaría inmediatamente. Probablemente cambie la forma de hablar. Seguro. Y la palabra y el sonido escrito es algo tan bello que no podemos separar a una de la otra. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la música, existen las partituras, ¿sí? Y si tú has estudiado un poquitito nomás de gramática musical, sabrás qué tecla tocar al ver tal símbolo dentro de ese pentagrama. Porque sí, pentagrama no es solamente la estrella de Salomón, sino también es la agrupación de 5 renglones en las que se escalan y se suben las notas para un instrumento con un ritmo, o sea, un tempo en el que debe ser ejecutada. Y por eso alguien que sabe leer música, que no es mi caso, porque yo todavía no sé leer música. Yo toco de oído. Vos me das un piano, me das el himno nacional, lo escucho, ta, y por oído lo hago. Ahora me pones una partitura y estoy frente a un examen de matemática con la profesora más forra de todo el universo y no sé qué hacer. Esperando que escriba en tiza la respuesta correcta delante de todo el mundo. Bueno, ahora estamos en un lugar seguro, ahora podemos aprender música y gramática musical sin ese miedo terrible a que nos pongan hojas de burro y se nos burlen todos por no dar la respuesta correcta. Qué atrasados que estaban, por Dios, por Dios.
Bueno, así les va y así quedan después y así el cuerpo les va a pasar factura, porque nosotros no envejecemos y esa es la realidad. Y miren que yo no me cuido para nada, no llevo una vida saludable en absoluto. A mí dame vino, atún, sushi, whisky, champán. No me lleves al gimnasio, no me interesa estar haciendo movimientos repetitivos para que venga un pelado a decirme que tengo que hacer series de qué, de 4, de qué. No, por favor, déjame nomás con mis libros. Soy feliz así. Y mientras me entren las camisas, estoy bien. Me siento mal cuando una prenda no me entra. Pero mientras la prenda me entre, sobre todo si es una prenda que me hice cuando tenía, no sé, 20 años y ahora tengo 36 y me cierra ese pantalón, soy el tipo más feliz del mundo. Ya está. Así que ahora vamos a pasar al códice revelado porque justamente de esto se trata, de la magia, de la palabra, de la palabra. Hoy la pregunta que comentaba es, bueno, ¿qué pasaría si cada vez que abrís la boca algo se materializara? Entonces para eso vamos a tantas cosas que a mí me encantan, que es la arqueología, la semiótica, también la fisiología, porque es todo va con todo, ¿sí? Por eso creo que, no sé, acá me lo ofrecen como de la piedra del pensamiento, de la carne al alma. No sé si están así. Pero vamos a ir un poquito al tema de la escritura. Y para eso quiero abrir una gran pregunta. Una pregunta que probablemente nunca te hiciste. Sí, creemos suspenso. ¿Quién se hizo esta pregunta? ¿Quién no conoce a un Sergio? ¿Alguna vez te preguntaste qué hace que una persona tenga un cierto tipo de letra? Porque viste que te das cuenta de alguien también cuando decís, esto lo escribió tal persona por el tipo de letra que tiene. Ahora, nadie se pregunta qué hay detrás, qué hace que una persona tenga un tipo de letra reconocible, porque vos decís, sí, esta es la letra de fulano de tal, esta es la letra de Mengano, pero ¿qué es lo que configura esa sistemática o esa coherencia de trazos para que tú reconozcas que esa es la letra de alguien? Nadie se pregunta por las tipografías. Nadie. Y sin embargo, nos las pasamos nuestra vida, sobre todo los que somos del 89 y de esta franja etaria, nos las pasamos eligiendo. Vieron que antes era Time New Roman, después fue Arial y ahora es una mezcla de Arial con Calibri. Y vos decís, sí, está bien, queda súper prolijo y demás, pero la verdad que a mí no me gusta, me parecen una mierda las letras que hay ahora. Entonces, bueno, vayamos un poquito al origen de la escritura, ¿sí? Porque después vamos a ir a la grafología. Obviamente es la frutilla del postre, pero no podemos empezar el postre sin la base para irnos a la frutilla. Entonces dejemos la frutilla para la última parte. Bueno, tenemos primero la escritura cuneiforme, ¿sí? De esto sabemos, viene de Sumeria. Entendemos que el lenguaje viene, bueno, como incisiones sobre arcilla, básicamente, que fueron hechas
no tanto para narrar, sino para contabilizar, ¿sí? O sea, es así, la escritura cuneiforme nace por una cuestión matemática, por una cuestión de decir esto es cuánto se debe y esto es cuánto tengo en mi haber. ¿Vieron? Deber y haber. El chiste se cuenta solo etimológicamente, por eso también vamos a hablar obviamente de la lengua madre, por supuesto. Meto un bocado para que no se haga tan largo. Hoy una lengua madre preciosa que está al alcance de todos es la interlingua, que es justamente la lengua fue creada en 1955, ¿sí? Por alguien que descubrió que efectivamente había una conexión sonora entre conceptos y símbolos o fonemas que reunían o unificaban a distintas regiones. Entonces, si tú eres latino, que no tiene nada que ver con ser bronceado, porque vieron que siempre pensamos que esto que latino viene de Latinoamérica y uno automáticamente se siente sudaca. No, mi señor, si usted es latino, viene de Roma. Y la interlingua es justamente una combinación de sonidos y de palabras que permiten que sea entendible aunque no conozcas el idioma. Por eso, tarea para el hogar: vean cualquier video de interlingua y saben, se van a caer de totó al ver que entienden lo que están diciendo. Porque la interlingua justamente fue para eso. Y como nosotros somos latinos, yo soy argentino, criado en lunfardo rioplatense y encima con dialecto santafesino. Pero si tú escuchas a alguien que te habla interlingua y lo vas a entender. Lo más hermoso es que te podés ir a Italia, te podés ir a Francia y hablar interlingua y te van a entender y te vas a hacer entender. Es más o menos como lo que le hemos llamado el portuñol aquí en Argentina, sobre todo cuando hay contacto con gente de Brasil, que le llamamos portuñol al al resultado de mezclar el español con el portugués, ¿sí? No vamos a hablar del Spanglish porque el Spanglish es una mezcla totalmente distinta y hasta diría profana. Pero la interlingua sí tiene una riqueza, tiene un fundador, tiene un montón de cosas. Bueno, a mí siempre me encanta explicar que hay cosas que no es que son inventadas, sino que se descubren. Sí, porque es como llamar al proceso de pasteurización por Pasteur. Bueno, Pasteur descubrió, no es que inventó, pero se le llama pasteurización porque, bueno, fue el nombre de él el que descubrió el proceso en el que se pueden eliminar ciertas bacterias por un shock de temperatura en
alimentos. Entonces, si esto está pasteurizado, decimos que bueno, que esto primero fue hervido y después fue enfriado de golpe, entonces se murieron un montón de bacterias que nos podrían hacer mal. A eso lo llamamos pasteurización. Bueno, pero Pasteur no es que lo inventó, lo descubrió. Lleva el nombre porque el que lo descubrió fue él, se merece todo el mérito, claro que sí, está bien, llámenlo. Pero la caja en la que estamos, por eso el misterio del lenguaje y del idioma es el léxico. O sea, es literalmente, porque cada gramática, cada léxico, cada palabra en la que hablamos son parte de una caja. Fíjense, todo el mundo hoy quiere salir, todo el mundo de la Matrix. Todos decimos, bueno, queremos salir de la Matrix. Pero ¿quién está dispuesto a aprender un idioma nuevo? Nadie. ¿Cuántos hoy están diciendo, bueno, quiero aprender un idioma nuevo para que haya un nuevo cableado en mi cerebro para percibir la realidad de otra manera? Nadie. Ojalá que existan más clubes de idioma, no por una cuestión de ser snob y de decir, ay, yo puedo hablar francés, yo puedo hablar japonés, yo puedo hablar mandarín, yo puedo hablar arameo antiguo, o hebreo protosinaítico. No, hacelo por placer, hacelo porque querés llegar a la lengua que unifica todo. Y entonces vamos justamente a la escritura cuneiforme, que es el primer registro que tenemos para todos los que hemos hecho un viaje sobre la lengua, la escritura cuneiforme. Aparece justamente la letra no como palabra, como idea, sino básicamente como la necesidad de llevar una cuenta, ¿sí? Todo esto viene obviamente desde el lado sumerio, puntualmente Uruk, ¿sí? Arcilla húmeda, tenemos estas incisiones. Curiosamente se llama cuña porque también era algo que se podía hacer con una uña, ¿sí? Se podía hundir y ya generar la forma. Y bueno, el descubrimiento es justamente esta indivisibilidad. Y lo digo así porque es una palabra compleja, del número y la letra. Ahora obviamente cuando nos vayamos al hebreo, mamita, porque el hebreo no tiene separación tampoco entre letras y números. Por eso existe en el hebreo la gematría y por eso quien estudie misterios hebreos se va a dar cuenta de que en realidad la Torá no está escrita solamente en palabras, sino en números. Y cuando los números se relacionan a conceptos, nos van llevando a otros conceptos y decimos, o sea que todo este texto que consideramos sagrado en realidad no era lo que literalmente nos hicieron creer bajo un un exoterismo, sino había un montón de información compendiada en la indivisibilidad de números y letras asociadas a conceptos, ¿sí? Serían como ecuaciones básicamente, como las variables, donde X
y puede ser el valor de esto o de otra cosa. Bueno, fíjense que en 3D tenemos 3 ejes, que es X, Z, Y. No digo más por ahí porque tenemos que pasar al egipcio. El egipcio antiguo lo tenemos descubierto para Occidente en 1822 por Jean-François Champollion, ¿sí? Que logra la primera traducción después de mucho tiempo, de lo que fueron los jeroglíficos, ¿sí? Imagínense ustedes lo que habrá sido, ¿no? El tipo haber descubierto la sintaxis, la gramática, el ideograma y la decodificación. Todo esto obviamente gracias a la piedra de Rosetta, porque le permitió, yo no sé si abrir un portal, pero definitivamente le permitió sentar las bases para traducir los jeroglíficos. Porque la piedra de Rosetta, quienes no saben, bueno, parece como una cosa muy mágica. No, la piedra de Rosetta en realidad es muy parecido al origen de lo cuneiforme también, porque la piedra de Rosetta en realidad es como una especie de contabilidad, o sea, es un documento legal. No hay nada religioso o mágico en la piedra de Rosetta. Sin embargo, está escrita en 3 idiomas. Está escrita en jeroglíficos egipcios, está escrita en griego y está escrita en latín, que sería el lenguaje romano. Bueno, Champollion se tomó el tiempito de empezar a ver las equivalencias de esta estela y el mismo texto, y llega a descubrir este concepto de ideograma que bueno, que no me imagino lo que habrá sido para él, o a lo mejor sí lo imagino, cuando llega a Egipto entendiendo qué significaba todo, ¿sí? Porque vos imaginate que acabas de descubrir un idioma y que llegás a un lugar que durante 3000 años nadie supo qué significaba, y ahora sabes qué significa todo porque ya tenés la estructura mental cognitiva para entender ese lenguaje. Así que salgamos un poco de Egipto y pasemos al coreano. El coreano a mí me flasheó, yo no sé si diría más que Egipto, por todo lo que ya expliqué, que el Egipto, todo el alefato egipcio no deja de ser un inventario de todas las formas existentes en la naturaleza. Pero fíjense que en el coreano pasa algo que también es muy matemático, porque está basado en la posición anatómica, ¿sí?, de la boca, y que las palabras se construyen por las sílabas. Por eso, de hecho, es más sencillo aprender coreano que aprender chino, por ejemplo, o que aprender japonés. Que el japonés curiosamente tiene un montón de fonemas que son muy parecidos al inglés, ¿sí? Así que bueno, nos vamos, ahora yo dejo como tarea, como que quien no quiere la cosa, para que investiguen. Nos vamos al lunfardo rioplatense, porque pasamos de 3 civilizaciones en 3 lugares completamente distintos y en 3 espacios de tiempo muy distintos.
Nos vamos al lunfardo rioplatense, que es justamente lo que hablamos los argentinos, ¿sí? Eh, bueno, el lenguaje es un híbrido, es la realidad, que bueno, es el resultado del nacimiento entre los conventillos y las jergas callejeras. Bueno, un código muy secreto de esta resistencia cultural. Bueno, el tango la inmortalizó como una poesía sonora de una identidad marginal. Fíjense que Caminito, que es el lugar del tango en Argentina, es el lugar de los conventillos, ¿sí? Por eso el lunfardo rioplatense también es una ciencia de estudio maravillosa. 1879, desde ahí tenemos un montonazo. Y bueno, después estuve hablando un poquito de la interlingua. Ahora sí quiero pasar al alfabeto de Metatron. Pero antes de pasar al alfabeto, porque me encanta crear suspenso, antes de pasar al alfabeto de Metatron, recordemos una cosa. La interlingua es una interfaz. Es una interfaz. Y es una interfaz lingüística. Fue creada puntualmente en 1951 por Alexander Gödel. Así, Alexander Gödel. Hubo un montón de personas involucradas, obviamente. Pero bueno, fue una interfaz lingüística para unir puentes globales, justamente para evitar la guerra. ¿Por qué? Porque cuando se crea la interlingua, se hace en función de que si los idiomas nos pueden hacer percibir la realidad de formas distintas, nos pueden enemistar. Entonces la interlingua se crea para unificar a todos los que podrían estar enemistados. Lo hermoso es que la interlingua no es una lengua perdida o antigua como uno ahora diría, bueno, si te tenés que poner a estudiar arameo o coreano o ideogramas egipcios, es un montón. Pero la interlingua, lo maravilloso que tiene es que si tú la escuchas, la entiendes. Quizás no la puedas hablar, al menos que la aprendas, pero como el portuñol, que es la mezcla del español y el brasilero, porque para nosotros eso es así. Vieron que pensamos que el portu es solo de Brasil, no, bueno, el portu es de portugués. De Portugal, que también viene del otro lado del charco. Bueno, la interlingua unifica todos los latinos. Por eso hoy al principio decía, bueno, si somos latinos no quiere decir que seamos, oye, tu mamá y que te revolvió la trenza. No, si somos latinos es porque venimos en cierta forma de Roma o de algún lugar del otro lado del charco. No tiene nada que ver con que tú eres cubano, yo soy cubano, tu mami, mira que te voy a poner una pistola, soy colombiano. Entonces, no es que sea racista, pero bueno, se entiende lo que voy. Después, bueno, quiero pasar a dos alfabetos lingüísticos muy fuertes. Uno es el alfabeto de Metatron, que es un alfabeto netamente creado por cabalistas, ¿sí? Que se utiliza hasta el día de hoy para hacer magia en altos niveles. Bueno, tanto de magia blanca como digamos magia gris. Ni siquiera sé si podría llegar a ser de la polaridad opuesta, porque el trazo es tan sagrado que no
que la misma letra no te permite, por así decirlo, hacer el mal, ¿sí? Ya son más bien caracteres geométricos que son puros y que son además derivados de una matriz intelectual celeste, básicamente. O sea, sí, te tenés que llevar o te tienes que llevar muy bien con las matemáticas de lo que es el macrocosmos para que esas sincronizaciones te respondan en el nivel que vos crees, ¿sí? Bueno, por eso justamente la magia talismánica responde también a los cuadrados mágicos, ¿sí? Que son cuadrados matemáticos perfectos. A quienes les interesa este tema pueden ir por Regardi, magia talismánica, ¿sí? O bueno, incluso si quieren andar en el tema más profundo de las plantas, con mucho cuidado, Paracelso. Y bueno, vamos a un idioma que parece de ciencia ficción. Parece de ciencia ficción porque nos los mostraron en ciencia ficción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos estás despierto, ya no existe el primado negativo. Ya existe el documental. Porque todo lo que era primado negativo, cuando estás lúcido, se convierte en documental. Entonces es maravilloso. Que es, bueno, justamente el idioma de la película La Llegada, ¿sí? Que le llaman el heptápodo o el heptápodes, que son como estos círculos de tinta. Bueno, la película fue lanzada en 2016. El lenguaje viene a ser serían como logogramas, todos circulares sin un principio y un final. Y acá es la parte más fuerte. La impronta de esta película viene a dejar en claro muy algo. El aprendizaje de un idioma puede cambiar la percepción no solo de lo que llamamos realidad, sino del tiempo y el espacio. Y cuando la lingüista, la protagonista de esta película, comienza a entender el idioma de estos círculos de tinta, que la verdad que es maravilloso, porque para esta película primero contrataron a muchos lingüistas para crear un alfabeto de estos seres que vienen del futuro, que son como grandes pulpos dentro de una especie de acuario. No les gustaba. Termina siendo la misma compañera del creador que mezcla los círculos que dejaban las manchas de la taza de café sobre la mesa, digamos, o sobre el mantel, con esta cuestión de el no tiempo y el no espacio. O sea, el salirse de la linealidad del tiempo, ¿sí? Porque en Occidente tenemos esta cuestión de que el tiempo y el espacio está ligado a una triangulación de pasado, presente y futuro. Claro, cuando tú le pones un círculo, o sea, el Ouroboros, la serpiente que se muerde su propia cola, empieza todo a girar. Bueno, tarea para la casa, búsquenlo, se van a entretener un montón. Bueno, termina siendo justamente un mapa cognitivo que rompe esta prisión del tiempo. Por eso la protagonista
al alterar el idioma que habla y al entenderlo empieza a tener recuerdos del futuro. Y esto nos da mucho a qué pensar. Entonces, tenemos algo muy muy fuerte, que es: todos nos queremos salir de la Matrix, pero al mismo tiempo quizás la mejor salida sea aprender un idioma distinto. Por eso es tan importante el habla y lo que sale de nuestra boca y cómo sale. Para la escritura, y ya para ir cerrando este podcast, la grafología es quizás una de las cosas más fuertes que podemos investigar. Porque fíjense que mientras todos los idiomas van imponiendo reglas conectivas, colectivas y estructuras que son externas, el trazo manuscrito siempre es como que opera a la inversa. Por eso hoy la pregunta del principio era: ¿alguna vez se preguntaron qué hace que una persona tenga cierto tipo de letra? Porque la escritura a mano, estamos hablando de la escritura a mano, no estamos hablando de la mecanografía, mucho menos de teclear, mucho menos de dictarle a un dispositivo. Estamos hablando del puño y letra. Es un sismógrafo, como los aparatos que van midiendo. Es literal, pero es o sea, la escritura nuestra es un sismógrafo biológico de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es la interfaz. ¿Y cuál es la interfaz? Es emocional. Por eso fíjate cuánto se nota que una persona puede tener un tipo de letra, pero si la persona está alterada, la letra puede cambiar inmediatamente mientras está escribiendo, o si la persona está apurada. Un bocadillo que quiero tirar, porque no puedo dejar esto sin picante, porque me encanta lo picante, es: ¿para qué los doctores estudian tanto tiempo y se aprenden tantas cosas para después hacer una letra de mierda? Lean a Agatha Christie o léanse a otros autores donde vean que todos los que escriben bien tienen un buen tipo de letra. O sea, yo eso no lo veo, pero es un bocadillo así, es el toque de chile, el toque de ají, para que también todos analicen un poquito por qué la letra, ¿sí? Porque justamente por la letra, por la caligrafía también se puede curar el alma. O sea, la grafología es el lenguaje supremo. Recuerden que, y esto es ya el bocadillo final, esta es la frutilla del postre. Cuando agarramos una lapicera, un lápiz, lo que sea, ¿no? Lo que deje rastro, sea una tinta, rastro de ceniza, sea una tinta china, lo que sea, o una tinta de una Bic, los 4 movimientos que existen por lo menos bajo este plano de este lenguaje son norte, sur, este y oeste. O sea, son para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. ¿Sí? Y por eso existe desde la grafología la sanación a través de la escritura. Porque hay muchas cosas que se pueden sanar aprendiendo a escribir bien. Y siempre me pregunté por qué los médicos que supuestamente estudian tanto para sanar el cuerpo escriben como el orto.
Y después te dan a farmacéutico que tiene que ser los Champollion que descifren esos jeroglíficos. Hasta hoy, muy buenas noches. Espero que esto les haya gustado. Y bueno, en la próxima hablaremos sí sobre el poder de las palabras. Pero hoy quería justamente ahondar en el proceso de la palabra, sonido, escritura, fonema y origen de todo. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.